Hola, bienvenidos a un nuevo video de ingeniería en línea. En este día, en este video vamos a ver algunos ejercicios referentes a producto escalar y momento de una fuerza con respecto a un eje. Veamos el siguiente ejercicio. Me dice, determine el ángulo formado por los tirantes AB y AC de la red de voleibol que se muestra en la figura. ¿Cuáles tirantes nos dicen? Entonces los tirantes AB y AC, básicamente lo que tengo que hallar es el ángulo, este ángulo que se forma entre ellos, que lo puedo llamar teta. Bien, procedamos. Recuerden que el primer paso era determinar las componentes x, y, z de los vectores. En este caso, como no son fuerzas, sino van a ser un vector de posición, es decir, que me van a identificar una posición. Veamos bien y podemos decir entonces que el vector posición de AB sería en este sentido y que el vector posición de AC también sería en este sentido. Es decir, que de este modo el punto de partida siempre de tanto de los dos tirantes va a ser A y el punto de llegada va a ser, en el primer caso B y en el segundo caso va a ser C. Para el cable AB, vamos a ver cuáles son las coordenadas de ese punto A. Observen que aquí en mi gráfico me han situado el plano cartesiano aquí, en la pata de la malla, en el paral de la malla, que sostiene la malla. Entonces vamos a identificar que en X no hay coordenadas, sino que en X vale 0 la coordenada. Observen que está precisamente sobre el origen, el punto A. En caso de Y, observen que sí se está alzando ese punto A y que se alza ¿cuánto? 8 pies. ¿En qué sentido? Hacia arriba. Entonces es 8 pies positivos para Y. Y en Z observen que tampoco hay ninguna coordenada de 0 porque el punto A no se está moviendo hacia aquí. Es decir, el punto A se sitúa hacia el origen y solo se está levantando 8 pies. Entonces aquí sería 0. En el caso de X2, que corresponde a la coordenada del punto B, para X, entonces sería, este es mi eje X, ¿cuánto se ha movido el punto B en el eje X? Según esta cota que tenemos aquí, se ha movido 6.5 del origen. Observen que este es el origen, este es mi punto B, y con respecto al eje X, que es este, se ha movido desde el origen hasta el punto B 6.5 pies. Negativos, ¿no? Porque se está moviendo hacia la izquierda. Menos 6.5. Para el caso de Y, observen que este es Y, este es mi eje Y, y observen que el punto B no tiene componente o no tiene coordenada en Y, porque él sigue anclado en el piso, él ni se ha levantado ni se ha hundido, está ahí sobre el piso, en B, entonces es 0. Con respecto a Z, observen, este es mi punto B, este es mi eje Z, y observen que desde el origen hasta donde está mi punto B, con respecto al eje Z ha recorrido 2 pulgadas. Observen aquí, mire, 2 pulgadas, esta cota que me señala de aquí a aquí es lo que ha recorrido el punto B desde el origen hasta donde está sobre el eje Z. 2 pies. ¿En qué sentido? Positivos, porque miren que si está en el origen corrió hacia aquí, hacia adelante, entonces serían positivos. Ahora nos piden que tenemos que determinar respectivamente las distancias, y esas las determinamos de la siguiente manera. Para el caso de X será X2 menos X1, y X2 es menos 6.5 pies menos 0. Por tanto, esto me da un igual de menos 6.5 pies. Para el caso de Y sería Y2 menos Y1, entonces sería 0 menos 8 para un total de menos 8. Y para el caso de Z sería Z2 menos Z1, es decir, 2 pies. Recordemos que aquí también sería pies. Aquí también sería pies. 2 pies menos 0. Esto es igual a 2 pies. Bien, y de esta manera hemos determinado el vector posición AB, que lo podemos entonces representar como AB es igual a menos 6.5 pies en Y menos 8 pies
en J más 2 pies en K. Ahora puedo hallar respectivamente la magnitud de mi vector aplicando el teorema de Pitágoras. La componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado más la componente z al cuadrado. Si realizo esto en mi calculadora, menos 6.5 al cuadrado me daría 42.25 pies al cuadrado, más 8 al cuadrado me daría menos 8 al cuadrado, me daría 8 por 8, 64 pies al cuadrado. Y por último 2 me daría, entonces 2 por 2, 4 pies cuadrados. Realizamos esta suma, 42.25 más 64 más 4 me da entonces 110.25. Y a esto le saco raíz y me daría un total de 10.5 pies. Y aquí ya tenemos entonces a mi vector posición AB expresado en sus componentes rectangulares y a la magnitud del mismo. Vamos a trabajar con el cable AC. Recuerden que para el caso del cable AC las coordenadas de A son las mismas que para el cable AB. Entonces las coordenadas X1, que es el punto de partida, es decir, A en el caso del cable AC, serían 0, 8 pies y 0. Ahora veamos las coordenadas del punto de llegada, que sería el punto C. En el caso de X, observen que en el caso de X, el punto C, la coordenada es 0. Esa coordenada aquí, miren que este es el punto C, y el punto C no se desplaza una longitud con respecto al eje X. Entonces decimos que X2 es 0. Para el caso de Y, observen que tampoco tiene una coordenada de 0, porque él no se levanta, él sigue en el piso, él no se levanta ni se hunde, entonces tenemos que también es 0 la coordenada Y. Y por último la coordenada Z, que es esta, vemos que sí se está desplazando. ¿Y cuánto? Se está desplazando 6 pies, como lo dice esta cota. Es decir, se ha desplazado 6 pies desde el origen hasta donde se encuentra con respecto al eje Z, 6 pies. Entonces la distancia en X sería 0, X2 menos X1 nos da 0, en este caso Y2 menos Y1 me daría menos 8 pies, pues para no confundirlos. Entonces Y2 es 0 menos Y1, que es 8 pies, y entonces 0 menos 8 es menos 8 pies. Y en el caso de Z sería 6, porque sería Z2 menos Z1, 6 menos 0 da 6, entonces daría 6 pies. Ahora bien, yo puedo expresar mi vector posición AC como componente X no tiene, entonces no la coloco, como menos 8 pies en J más 6 pies en K. Ahora yo puedo hallar su magnitud por el teorema de Pitágoras. La componente X sabemos que es 0, entonces no la colocamos. Entonces sería la componente Y al cuadrado más la componente Z al cuadrado. Entonces me da 8 por 8, 64, menos 8 al cuadrado me da 64 pies cuadrados. Por este lado 6 por 6, 36, esto me da entonces 36 pies cuadrados. Realizo la suma que hay aquí interior, entonces el radical 64 más 36 me da 100. ¿100 qué? 100 pies cuadrados. Extraigo la raíz cuadrada de 100 y eso me da 10 pies. Ahora bien, recuerde que básicamente, viendo la teoría, decíamos que el producto escalar podía ser utilizado para determinar el ángulo que forman dos vectores
Solo que debemos entonces es aplicar el producto escalar de las componentes rectangulares y también lo igualamos con el producto escalar cuando utilizo las magnitudes y no las componentes. Entonces para ello tengo que multiplicar mi componente AB en X y AC en X. En este caso, para el componente AB es menos 6.5 en X, observen, por componente AC en X, que es 0, ¿no? Entonces ese valor me da 0. 0 por menos 6.5 da 0. La componente Y para el caso de AB es menos 8. Y para el cable AC es también menos 8 por menos 8. Entonces menos 8 por menos 8 me da 64. Para este caso, componente AB y AC en Z, AB es 2 positivos y en AC es 6 positivos, teniendo total de entonces 12. 6 por 2, 12. Recuerde que aquí estoy multiplicando dos dimensiones, dos longitudes, entonces esto sería pies cuadrados. Y esto también sería pies cuadrados. ¿Por qué? Porque estoy en este caso en el ejemplo de Y, estoy multiplicando 8 pies por 8 pies, menos 8 por menos 8 pies, y pies por pies da pies cuadrados, ¿cierto? Por último tenemos que multiplicar las magnitudes. Para el caso de AB, su magnitud es de 10.5, y para el caso del cable AC es 10, teniendo entonces 10.5 por 10, un total de 105, obviamente, pies cuadrados, ¿no? Bien, y recordemos, según la fórmula, debo sumar los productos de PXQX más PYQY más PZQZ. Entonces aquí arriba coloco la sumatoria de estos tres valores que tengo aquí, que son los productos entre cada una de las componentes. Entonces aquí sería 0 más 64 pies cuadrados más 12 pies cuadrados. Y aquí abajo respectivamente iría el producto entre las dos magnitudes de los dos vectores, que me dio respectivamente 105 pies cuadrados. Arriba entonces 0 más 64 más 12 es igual a 76 pies cuadrados, dividido entonces en 105 pies cuadrados. Aquí tenemos que pies cuadrados con pies cuadrados se cancelan. ¿Sí? Me quedaría solo un número sin unidades, que es lo que yo necesito para poder hallar un ángulo. Entonces 76 dividido en 105 me da un total de 0.72381. Así me voy a una cifra más para tener más exactitud en el ángulo. 0.72381. Ahora bien, lo que necesito hacer es despejar θ para conocer el ángulo. Entonces si coseno de θ es igual a 0.7238, entonces me quedaría que θ será igual al coseno inverso de 0.72381. Si realizamos esta operación en nuestra calculadora, es decir, aplicamos Shift Cos y aplicamos y digitamos la cantidad 0.72381, me daría un ángulo de 43.63 grados. Bien, y de esta manera hemos determinado el ángulo que hay entre el tirante AB y el tirante AC aplicando el producto escalar. Esta es nuestra respuesta. El ángulo es de 43.63 grados. En el próximo video vamos a ver un ejercicio de momento de una fuerza con respecto a un eje. Espero que este ejercicio haya servido y haya sido de mucha ayuda. Y nos vemos en el
próximo video. Sigan visitando y viendo los videos del canal de Ingeniería en Línea. Hasta pronto.